siempre miro las cosas de manera horizontal. Todos tenemos un conocimiento para aportar y en ese conocimiento todos podemos aportar, ¿no? Porque la experiencia de la persona autista es legítima, es súper importante y nos ha abierto también un canal de conocimiento que antes no teníamos. Bienvenidos a Productividad Neurospicy, el podcast donde personas neurodivergentes comparten en primera persona lo que realmente les funciona. Cada episodio, un invitado, una historia real y estrategias concretas. Este podcast es posible gracias a Focusverb. Bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez tenemos el honor de tener como invitado a Edu Sotelo. Él es profesor de educación física, enseña, capacita, asesora y comunica, con el objetivo de brindar formación de calidad para familias y profesionales, orientada a acompañar una vida plena de las personas autistas. Además, es coautor de 2 libros sobre el autismo. Desde Argentina, bienvenido. Hola a todos, a quienes estén mirando este podcast y quienes estén escuchando también, ¿no? Sí, muchas gracias por aceptar la invitación. No, de nada, al contrario. Siempre es lindo poder compartir, dialogar y en definitiva, ¿por qué no también informar a la gente que se acerca de qué es el autismo o de a qué uno se dedica? Claro, gracias. Edu, tú eres iniciaste como profesor de educación física en el sector público, ¿cierto? Sí, o sea, yo en realidad me recibí como profesor de educación física, obviamente empecé a trabajar en el sector público, pero ni bien me recibí, también empecé a trabajar en un centro educativo terapéutico que trabajaba con personas autistas o con desafíos en su desarrollo y en la conducta, así que muy rápidamente ya me conecté un poco con toda esta comunidad, pero sí, digamos, empecé trabajando en el sector público como profe. Wow, o sea, desde el inicio de tu vida profesional ya estuviste conectado con defender y apoyar e informar sobre los temas del autismo. Sí, o sea, la verdad que se fue todo muy rápido. O sea, la de comunicar tal vez llegó unos años después, o sea, siempre tuve como ese gusto, me gustó comunicar. En su momento, hace muchos años, creé un blog, ¿no? Y a través de ese blog, bueno, me empecé a dar cuenta que había mucha desinformación, mucho desconocimiento, y es una realidad que hace 20 años atrás, o sea, uno podía acceder a la información de qué era el autismo o cómo intervenir y distintas cuestiones puntuales al acompañar en el día a día, bueno, a través de un libro o a través de una formación. O sea, los medios digitales existían, pero empezaban como a emerger esta posibilidad de democratizar un poco la información y bueno, acompañar a quien necesite esa información. Claro, y no existía lo que dices, la inmediatez del Internet y de las redes sociales que existe ahora. ¿Tú has notado mucho ese cambio en la manera de abordar estos temas? Sí, muchísimo. O sea, la realidad que nos permitió primero conectarnos, o sea, conectar una necesidad con algo que uno decidía compartir, o sea, porque la realidad es que yo dije, bueno, voy a empezar a compartir un poquito lo que sé, lo que conozco, lo que sé que le hace bien a la otra persona, y empezó a conectar un poco eso, ¿no? Como la necesidad de personas, ya sea una mamá, un papá, un docente, un profesional, que estaba buscando esa información con tal vez lo que uno tenía para compartir, y eso realmente fue fabuloso. Creo que, bueno, también todo este cambio trajo desafíos, ¿no? Que tiene que ver con la sobreinformación que tenemos hoy y que, bueno, a veces también uno se encuentra con muchas personas que replican esa información, pero realmente a veces ni siquiera saben lo que están replicando, y eso, bueno, también puede generar mucha desinformación, desconocimiento, construcción de prejuicios, pero la verdad que, bueno, lo que nos está dando en este momento, ¿no? La posibilidad de entrar en diálogo a dos personas que están en dos países totalmente distintos, a miles de kilómetros de distancia, que nos unen ciertas temáticas, y eso a mí me parece como fabuloso, o sea, esa posibilidad de conexión y esa posibilidad de que ya sea una persona que tenga un poco de datos en cualquier lugar del mundo, bueno, pueda acceder a lo que vos le estás compartiendo. O sea, nosotros ahora, yo estoy
todos los martes me conecto a través de mi canal de YouTube a las 19 horas Argentina, 7 p.m. hora Argentina, o sea, y se conecta gente de Qatar, de Japón, o sea, que son las 7 de la mañana para ellos, y entonces esas cosas son fabulosas, la verdad que a mí me encantan, y bueno, apuesto un poco a eso, ¿no? Sí, y sí, es muy gratificante y muy sorprendente a la vez ver que nos podamos conectar desde países tan diferentes. El otro día justo me pasó algo similar, yo vi que habían escuchado el podcast desde Japón y dije, ¿qué? es, es muy bonito, pero como dices, hay que tener más cuidado con la sobreinformación y creo que las personas que lo consumen o que están empezando a conocer del tema, hay que aprender a filtrar la información. ¿Tú qué consejos darías para saber, digamos, qué escuchar y qué no? Sí, bueno, en principio poder conocer la fuente, ¿no? De donde uno se está informando, me parece que eso es fundamental, porque digo, en la medida que uno puede acceder a, bueno, cuál es la historia de esa persona, qué conocimiento tiene, y qué fiabilidad tiene eso que está compartiendo, es sumamente importante. Hoy vivimos un mundo donde básicamente nos basamos en creencias, y se ha perdido un poco la rigurosidad de pensar, bueno, esto tiene un trabajo científico, ¿qué es lo que respalda esto? ¿De dónde viene? Y sobre todo en un sector que a mí me toca acompañar, que tiene que ver con padres y madres de personas autistas que están en una situación hiper vulnerable, ¿no? Porque, digamos, yo soy papá, tengo 2 hijos, una hija y un hijo, y de repente yo quiero lo mejor para mis hijos y voy a intentar buscar lo mejor. Y en ese sentido, bueno, nos encontramos con una condición que en este caso es el autismo, pero puede ser cualquier trastorno del desarrollo, que bueno, son sumamente desafiantes. Primero porque la formación en tanto a los profesionales de salud es una formación muy específica y que a veces no está al alcance de la mano en la comunidad donde vivimos. Latinoamérica, sabemos los desafíos que tiene a nivel de desigualdad social, y sabemos que, bueno, no siempre tenemos un profesional al alcance de la mano, y hoy por suerte, digamos, tenemos estos medios que pueden conectar estos puntos que te decía anteriormente. Y después por el otro lado, porque más allá de poder acceder tal vez a un buen profesional, bueno, los tratamientos y las intervenciones llevan tiempo, porque son psicoeducativas, van acompañando la vida de esa persona. Entonces también esta inmediatez en la que vivimos, bueno, a veces crea esa noción de querer resolver algo de manera rápida, cuando en realidad es un proceso complejo que tiene que ver con el acompañamiento del crecimiento de ese ser humano al que estamos decidiendo acompañar, en el caso de uno como profesional, en el caso de las familias, digamos, en su crianza, ¿no? Y con todo el amor y la relación emocional que tienen con sus hijos. Entonces eso se vuelve una bomba explosiva que muchas veces, bueno, hay profesionales o hay sectores que terminan sacando provecho de eso, y que es lamentable, y que, bueno, uno a veces intenta también combatir contra eso, ¿no? Pero me parece poder informarse y poder también compartir ese contenido al cual yo estoy accediendo, tal vez con un profesional, si ya tengo la posibilidad de estar acompañado, mucho mejor, porque voy a decir algo que a veces, bueno, que puede tensionar o puede incomodar, pero digo, muchas veces hay familias que requieren o que buscan ciertas dietas, o que digo que en definitiva a todos nos hace bien poder comer de manera más saludable, de no acceder a alimentos bueno, realmente nos hacen mal, nos generan más ansiedad y más desorganización, pero bueno, buscan en eso una salvación. Y a veces en una edad muy temprana, ¿no? Un niño de tal vez de 3, 4 años, que a veces es muy difícil determinar, o sea, el factor, si fue por los tratamientos, si fue por su propia madurez que empezó a hablar, porque la mayoría de chicos con trastorno de desarrollo y sobre todo de autismo empiezan a decir sus primeras palabritas a partir de los 4 y 5 años, si fue por la dieta, ¿no? Entonces, y uno atribuye a lo que cree que va a atribuir, pero después por detrás uno como profesional analiza todos los factores y todos los determinantes de eso, ¿no? Y a veces las familias terminan gastando mucho, pero mucho dinero en tratamientos que uno sabe que tal vez no son lo efectivo que
dicen ser. Entonces, bueno, creo que estos espacios también son importantes para eso, ¿no? Para intentar llevar la mayor información y conocimiento posible para que esas familias puedan estar acompañadas lo mejor posible y así tomar las mejores decisiones que crean para acompañar a sus hijos, ¿no? He visto ciertas teorías de que ciertos alimentos procesados o cierto tipo de alimentación puede llegar a desarrollar ciertas condiciones o trastornos, y yéndose por el lado contrario, tal como tú dices, también hay tendencias de que si se sigue cierta dieta rigurosa, saludable, estas condiciones pueden mejorar, pero creo que apoyo lo que tú dices al pensar que no es solo eso. Puede que la alimentación ayude, pero no podemos pensar que solo eso va a ser la solución mágica, sino que hay que desarrollar algo integral que abarca pues muchas áreas. Y como tú dices, en Latinoamérica tenemos muchos retos, empezando por hacer más conciencia y que haya menos estigma alrededor de las neurodivergencias, sobre todo alrededor del autismo. Yo considero que hay mucho tabú aún acá en Latinoamérica, en mi país. ¿Tú qué has visto al respecto en tu país y en Internet? Sí, bueno, o sea, por un lado, o sea, que quiero dejar claro que estoy de acuerdo, y hay muchos estudios científicos que hablan de la alimentación y la mala alimentación y cómo eso impacta, digamos, en el desarrollo cognitivo de todos nosotros, o sea, y cómo eso afecta nuestro estrés, nuestra ansiedad, y cómo eso termina impactando en la atención. O sea, eso está hiper estudiado. A veces es como con esa información se termina manipulando a las familias a ciertos tratamientos que, si encima no están acompañados por un especialista en el área, bueno, pueden terminar, esa restricción de alimentos puede terminar generando una situación de mayor estrés por esta abstinencia a algo que yo ya venía consumiendo. Entonces, creo que, digamos, avalo eso en la medida que haya profesionales adecuados que entiendan de la condición y que puedan acompañar, y que eso no termine en un negocio solamente lucrativo para ciertos sectores. Después, por el otro lado, o sea, la verdad que hace 20 años atrás el estigma era muchísimo más grande, ¿no? O sea, yo he visto un avance sabiendo que todavía seguimos luchando con un montón de barreras, pero por suerte hoy en un montón de comunidades, no en todas, porque, digamos, esta heterogeneidad también no solamente tiene que ver con los distintos países, sino que dentro de esos países, bueno, las comunidades varían, ¿no? Y hay comunidades que siguen siendo muchísimo más conservadoras y otras que han evolucionado y han avanzado, pero hace 20 años la realidad es que yo no me encontraba personas autistas ni por un parque, ni en el aeropuerto, ni en un restaurante, o sea, en la vida ciudadana. O sea, eso por suerte a mí me pasa cada vez más o yéndome de vacaciones. Y eso es un cambio enorme, ¿no? Que se ha conseguido de ya de por sí, que la familia no tenga esa vergüenza de poder salir con su hijo y poder disfrutar de la vida ciudadana. O sea, esto, como te decía, ¿no? Hay comunidades donde todavía esto sigue siendo un estigma realmente grande y no deja de ser una barrera para la participación de esas personas, ¿no? Y para eso no tenemos que trabajar sobre modificar la persona, sino, bueno, sobre llevar más información y más conocimiento, porque encima del autismo lo que tiene puntualmente, o las personas autistas, es que se le suele llamar como una discapacidad invisible, ¿no? O sea, no te das cuenta que esa persona tiene una condición muchas veces. Entonces, la lectura de una situación puede ser muy errónea, ¿no? Digo, muy errónea en tanto a una mamá interviniendo con su hijo que tal vez está en una situación de colapso emocional o de una crisis, como comúnmente se llama, y que se acerca un policía porque termine creyendo que lo está tratando mal, o que una mamá pida hacer la cola en un supermercado para poder pasar más rápido porque si no su hijo se desorganiza, y una persona diciendo por qué ella tiene ese privilegio, o por qué de repente ese niño me contestó de esa manera, es un maleducado, ¿no? O sea, esas situaciones se siguen dando a diario y para eso es importante la información y el conocimiento, para romper con esas barreras, en donde yo creo que tal vez
lo fundamental es preguntarle al otro, ¿no? Escuchar al otro, y ahí está la pregunta del por qué. Bueno, ¿por qué ese niño hace lo que hace, ¿no? Y poder muchas veces hasta preguntarle a esa mamá, o en vez de estigmatizar, poder decirle, ¿necesitas ayuda? Y me parece que ahí está como en el cambio de la actitud del que lee esa situación, y para eso es importante este tipo de espacio, ¿no? Así es. Edu, te quiero hacer otra pregunta. Yo he visto que suele suceder que el deseo de divulgar y querer mejorar la calidad de vida de las personas autistas o de otros diagnósticos, en muchas ocasiones nace del diagnóstico propio y de querer dar a conocer más y ayudar a más personas. Pero en tu caso no es así. Entonces quisiera que nos contaras un poquito más de dónde viene, o cómo nació y cómo ha ido creciendo tu deseo por hacer tanta labor por mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. Yo creo que fue una combinación de factores. Por un lado, como te decía, siempre me gustó comunicar, y es algo que siempre me fue muy fácil mismo. Si me retrotraigo a mi historia escolar, yo siempre prefería dar exámenes orales que escritos. O sea, entonces siempre tuve como esa facilidad por la palabra, y es una realidad. Después elegí una carrera que, bueno, que tiene que ver con la docencia, con estar al servicio del otro, con también, ¿no? Con que si uno comunica mejor, el ser humano al que está acompañándose, un niño, una niña, un joven, un adulto, va a aprender de manera más eficaz. Eso como por un lado. Después, por el otro lado también, yo después de muchos años, ¿no? Y bueno, uno cuando trabaja en salud mental debe y tiene que ser acompañado también por profesionales. O sea, entonces en mi terapia, bueno, empecé a darme cuenta que mi pasión, más allá de trabajar con personas autistas, tenía que ver con el trabajo con personas vulnerables. Antes de ser profe de educación física puntualmente, en las prácticas, en mi formación, trabajé mucho con estudiantes y en lugares de vulnerabilidad social, ¿no? Entonces empecé, creo que, a combinar varios factores que me gustaban, y que también en la medida de este proceso fui también realizando de mejor manera, porque cuando uno de repente empieza a tener redes grandes, bueno, lo que empieza a darse cuenta que, bueno, que uno tiene una responsabilidad al comunicar, ¿no? Mismo en este último tiempo, yo ahora, mi cuenta principal de Instagram está desactivada, está inhabilitada, pero dentro de poquito la voy a volver a recuperar. Pero me daba cuenta que generaba conversaciones en otros países, que lo que yo publicaba, lo que yo comunicaba, impactaba fuera de mi lugar de cercanía, ¿no? Y eso conlleva toda una responsabilidad, y también conlleva la responsabilidad bueno, muchas veces hasta poner en tensión ciertas cuestiones que a veces no se ponen en tensión y que a uno le parecen importantes. Y por el otro lado también, porque cuando uno trabaja de manera individual, o sea, yo soy profe, o sea, el profesor puede impactar en una cantidad de chicos o de personas limitadas, porque todos tenemos una cantidad de horas limitadas. Y creo que las redes sociales me permitieron poder impactar en la vida de millones de personas. O sea, muchas veces me ha pasado que he publicado ciertos videos, no sé, fuera de la educación física, que tienen que ver con cómo enseñarle a atarse los cordones en sus zapatillas. No sé si se dirá igual, seguramente sería distinto en otros países. O ciertas estrategias que para mí son hiper conocidas, y que las mamás o papás me empezaban a escribir diciéndome: gracias, Edu, en 2 o 3 días resolví un problema que no había resuelto en años y nadie me lo había dicho. Entonces, ahí también encontré esto de, bueno, que no se quede mi conocimiento en el alcance de mi práctica diaria del día a día, sino que pueda expandirse y que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Que es lo que uno quiere, en definitiva, mejorarle, aunque sea un poquito,
la vida a esa persona autista y a esos responsables de crianza quienes acompañan, porque en muchos casos tampoco es un papá o es una mamá, sino son abuelos, abuelas, tías, tíos, hermanos más grandes o mayores, o hermanos menores y ya tienen a su cuidado el acompañamiento de una persona autista, tal vez con altos niveles de apoyo. Entonces, si le puedo cambiar un poquito la vida a ese ser humano y muchas veces hasta sacarle una sonrisa, bienvenido. Ay, me emociona mucho escucharte hablar, porque se nota también que lo haces con mucha pasión y, como dices, con el objetivo principal de ayudar a las personas vulnerables. Al escucharte lo que dices de enseñar estrategias para enseñarle a amarrarse las cintas de los zapatos, diría yo, o los cordones de las zapatillas, y cositas así, se me viene a la mente una frase que dice: si nosotros no hablamos, hablarán las piedras. Es un versículo de la Biblia, pero sin importar de dónde venga, creo que es 100% el recordatorio de que, aunque conocimiento que sea muy básico y normal para nosotros, hay gente que lo necesita. Y es excelente que personas como tú se animen a compartirlo. Les voy a confesar algo. Cuando yo empecé como a decidir brindar formación, yo venía siendo invitado a congresos y demás, digamos, ya hace 16 años que me invitan desde muy joven, como era algo tan específico el autismo y la educación física, porque no sé, en autismo había algunos profesionales de la salud que ya venían trabajando, tenían herramientas, pero no había profes, entonces era como un nicho muy particular. Me empezaron a invitar a congresos, ya te digo, desde muy joven. Pero cuando realmente decido empezar a formar, no solamente a profesores de educación física, docentes, profesionales de la salud, recuerdo que en los primeros eventos a mí me decían algo que a mí me molestaba mucho, que era que la pasión con lo que yo decía las cosas. Y ya 10 años después, o sea, y yo siendo también más grande, o sea, eso lo tomo como un valor, sí, o sea, yo es como vivo, o sea, como lo siento, y también porque conozco las realidades, o sea, no, yo no hablo de realidades que no conozco, o sea, yo he viajado a lugares muy precarios de mi país, o sea, he estado con esas personas, conozco las realidades de las familias, conozco la carencia, y también creo que en mi caso es parte de devolverle a la formación pública que tuve. O sea, yo me formé en un instituto de formación docente que es público, que si no hubiese estado yo no hubiese podido formarme, yo no estaría acá hablándote como vos. Entonces es también una forma desde lo social de devolver todo eso y en definitiva porque sé que es necesario, ¿no? O sea, es una realidad para mí. O sea, cuando yo decidí ser mi carrera, yo estaba entre ser profesor de educación física y psicología, ¿no? Pero las dos tenían algo en común, que estaba decidiendo ponerme al servicio del otro. O sea, entonces, eso yo no lo puedo perder. Siento una gran responsabilidad social y sobre todo con los más vulnerables. Y en ese sentido, bueno, mi aporte puede ser desde ese lugar y siempre mis análisis de las situaciones tienen que ver con ese lugar, porque muchas veces en ese lugar vulnerable, en esa situación vulnerable, a veces algo que nosotros invalidamos con un discurso puede servir. Entonces yo tengo que ser responsable de eso, digo, también a la hora de comunicar y a la hora de pensar toda nuestra comunidad, ¿no? Entender que a veces lo menos malo es necesario. Entonces, y prefiero no anular eso y entender que muchas decisiones no son ni de blanco ni negro, ni son lineales, sino que tienen que ver con el lugar, los recursos que uno tenga y las posibilidades que uno tenga. Digo, este tipo de videos que te comentaba, a mí me han generado mucho hate de las terapistas ocupacionales y demás, que yo las amo, me llevo súper bien. Mismo el último encuentro en mi canal de YouTube estuvo la Asociación de Integración Sensorial Argentina, o sea, quienes forman y certifican en integración sensorial en Argentina a los terapistas ocupacionales. Digo, me llevo súper, pero a veces genera mucho hate porque dice, bueno, eso tiene que estar evaluado por un profesional. Y digo, sí, yo entiendo todo eso, pero para esa mamá que no tiene acceso a un terapista ocupacional y le resolvió esa situación, o sea, yo prefiero eso, o sea, en la espalda todas las críticas que quieran,
pero prefiero eso y que resolverle esa situación, o al menos que le sirva un poquito, que no compartirlo, porque tal vez quien debería compartirlos tiene que ver con otro profesional y no lo hagan, ¿no? Entonces, pero la responsabilidad está ahí y mi pasión está ahí, y entonces básicamente fui uniendo un montón de pasiones que también son legitimadas por quienes, digamos, acceden a esa información, o porque escuchan lo que estoy compartiendo, porque encima yo también decido no visibilizar nada de mi trabajo, pero quien escucha el relato sabe que ese relato es real porque lo vivió en algún momento, y quien accede a esa herramienta o intervención y después la replica, le termina sirviendo. Entonces, de un lugar o del otro se termina legitimando lo que uno dice, ¿no? Y en ese sentido, las personas quienes viven ese día a día saben que lo que uno está compartiendo termina siendo legítimo, no le está vendiendo algo a futuro, sino básicamente tal vez una solución al momento que está viviendo, hasta en ese momento que está mirando el celular. Sí, sin duda. Y estoy de acuerdo contigo que es mejor irle dando ladrillos a las personas para que puedan ir solucionando y construyendo su casa, digamos, por ejemplificarlo de esa manera, que esperara yo como profesional poder tener ya las casas armadas para dártelo, que ya solo entres de la manera ideal. Creo que es muy bonito y valioso ir acompañando así poco a poco con cosas que van aliviando y ayudando. Y creo 100% que aunque estabas hace años en la duda entre estudiar psicología o educación, creaste tu propio camino para como profesional combinar ambas y acompañar y educar. Y justamente te quiero preguntar por la formación online que das, formación online gratuita y accesible para todos. ¿Cómo decidiste hacer esto y de esa manera? La lógica, digamos, de mis redes es siempre la misma, ¿no? Como intentar ser lo más accesible posible. Entonces, ya hace unos 3, 4 años atrás, yo no utilizo mucho mi canal de YouTube porque a veces lo que sucede con YouTube es que el contenido, al ser más largo, necesita más producción y más tiempo. Y entre mi trabajo presencial, digamos, el trabajo con las instituciones, los viajes, uno no tiene esa posibilidad de destinarle ese tiempo, o no sentía la necesidad. Sí lo empecé a utilizar para hacer este tipo de eventos. Entonces, siempre a principio de año, en realidad hace 4 años dije, bueno, voy a hacer un evento hablando sobre 8 temas sobre autismo, y que sea online, libre, gratuito y solidario. ¿Por qué solidario? Bueno, porque quien quisiese tal vez aportar o colaborar al proyecto lo pudiese hacer, y quienes no tuviesen el recurso económico de poder hacerlo, bueno, apoyaban básicamente compartiendo el contenido, poniéndole like, suscribiéndose al canal de YouTube, haciendo que la comunidad crezca y sea más grande. Obviamente, si sintiese que lo que estábamos compartiendo o lo que estaba compartiendo en ese momento era de valor para ellos. Y empezó, digamos, con esa lógica y hasta casi inocente, ¿no? Y eso, después pasaron 2 años, no lo volví a hacer porque no tuve tiempo, y el año pasado, no el anterior, dije, bueno, voy a volver a hacer lo mismo, pero en vez, ahora no hablando de 8 temas sobre autismo, sino hablando de inclusión. Que bueno, inclusión escolar es todo un tema siempre intenso y es a lo que me dedico. Y ya mis redes habían crecido bastante, y tuvo un éxito enorme. Y este año dije, bueno, lo voy a volver a realizar, pero esta vez no le voy a poner un límite. O sea, voy a empezar a invitar a profesionales que conozco, que me ha dado la vida de conocer por viajar mucho, y empezaron, digamos, a aparecer invitados de México, de España, de Chile, de Argentina, de otros lugares que la verdad que, y algunas clases darlas yo, y entonces ahora es como un evento que vengo haciendo todos los martes, 19 horas Argentina o 7 p.m., donde se conectan personas a ver los webinars o las clases, y que no tiene todavía una fecha de final. Fui invitando a muchas personas a hablar de temas tal vez conocidos, temas que tal vez no se conocen tanto, o temas que se conocen pero no hay tanta información, y son profesionales
los cuales yo conozco y sé su mirada, sé de su responsabilidad social también y sé de su profesionalismo. Y ahí estamos, ¿no? Básicamente conectándonos y se conectan entre 300, 400, 500 personas, más todas las personas que lo ven después posteriormente de manera asincrónica, porque queda más o menos unas 24, 48 horas la clase entera, que duran más o menos 2 horas, y después quienes colaboran, digamos, acceden a todas las clases que se vienen brindando y a material complementario. Digo, lo que estamos intentando hacer es crear una comunidad, que eso se retroalimente y que me dé la posibilidad de tener el tiempo también de conectarme, ¿no? Porque a veces también parece que no, pero uno destina un montón de tiempo a ese tipo de cosas, y la verdad que está funcionando súper bien y a mí me encanta porque la verdad que me gusta conectarme en vivo, charlar con la gente, responder preguntas, es algo que disfruto. Entonces, si puedo combinar como todo ese tipo de pasiones, bienvenido. Así que sí, estamos hablando de autismo. Yo lo pondría más en términos de neurodivergencias, porque también mi idea es hablar de altas capacidades, de hablar de todo lo que tiene que ver con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o trastornos de desarrollo del lenguaje, o sea, cosas de las cuales yo sé, conozco profesionales, y son temáticas que se hablan poco y que están buenas. Y también invitamos a personas en primera persona, ¿no? Tuvimos ya a una docente autista, otra persona que es autista y es artista, que nos vino a hablar de su experiencia, que también nos enriquece un montón porque la realidad que tenemos que pensar que los principales actores son las personas autistas y hay que intentar darles voz y que estén todas las voces posibles, ¿no? Porque digo, no, una no es más importante que otra. Yo creo que siempre miro las cosas de manera horizontal. Todos tenemos un conocimiento para aportar y en ese conocimiento todos podemos aportar, ¿no? Porque la experiencia de la persona autista es legítima, es súper importante y nos ha abierto también un canal de conocimiento que antes no teníamos, ¿no? Y también para replantear y repensar nuestras propias intervenciones, la experiencia de esa mamá o de ese papá o de ese responsable de crianza con la persona que acompaña y lo que sienten muchas veces los cuidadores es sumamente importante. Muchos viven el síndrome del cuidador, ¿no? Ese básicamente fatiga o estrés crónico que le conlleva no solamente en algunos casos el cuidado 24/7, sino también el cambio de vida. Muchas familias, muchas mamás, sobre todo las madres, terminan dejando su trabajo o cambiando un trabajo más flexible para acompañar la vida de su hijo autista, ya sea porque lo dejan en la escuela y a la hora o las 2 horas la llaman porque se puso mal y tiene que estar atenta a esa situación, sino también por las terapias y el traslado de las terapias. Y ahora estamos, sobre todo en estos últimos años, pudiendo atender también todo lo que tiene que ver con la crianza monomarental, o sea, muchas madres solas criando a sus hijos autistas. Entonces, y después también los profesionales, digo, yo tengo un conocimiento no solamente de esa persona con la que intervengo, sino que veo alrededor de 200 o 300 niñas, jóvenes y adultos autistas. Entonces, en esa heterogeneidad, uno también tiene como un conocimiento hiper importante. Entonces, me parece que en la posibilidad de entender que todos tenemos un poquito de conocimiento y tenemos ahí para aportar algo importante y valioso, sumamente importante. Entonces, pienso mis formaciones o estos eventos desde ese lugar, ¿no? Y así que estoy súper feliz. Wow. Sí, es muy admirable y sobre todo me imagino que seas profesional, seas tú liderando este grupo y estas iniciativas, padres, madres de familia. Pienso que de esos webinars y de todo este proyecto, de cada reunión, cada persona sale muy nutrida y eso es una de las cosas más valiosas. Cuando mencionaste el síndrome del cuidador, me recordé de lo que mencionabas al principio, que por ejemplo los niños con autismo suelen empezar a hablar alrededor de los 4 años. Entonces, yo considero o he visto que en general en la maternidad y en la paternidad hay mucha duda y mucho temor de estoy haciendo las cosas bien, mucha duda, mucha inseguridad, más aún
cuando tenemos un hijo con alguna condición de las que hemos estado hablando. Lo que te quiero preguntar es, a grandes rasgos, ¿qué aconsejarías tú a estos padres y madres de familia, especialmente como tú dices, a quienes son madres solteras y tienen crianza monoparental, para que todo este proceso sea un poquito más ligero o menos duro? Sí, o sea, bueno, la segunda clase, no, la tercera, no, segunda clase creo fue, de los webinars que veníamos hablando, hablamos de redes de apoyo. La primera clase tuvo que ver con el diagnóstico, ¿no? Y cómo afrontó un padre que lidera una fundación en México el diagnóstico y tal vez sugerencias, herramientas para acompañar ese proceso. Después habló una persona autista y hablamos de redes de apoyo. Las redes de apoyo son fundamentales, ¿no? ¿Cómo vamos construyendo redes de apoyo? En ese sentido, hay un libro muy lindo que se llama El poder de la neurodiversidad, de Thomas Armstrong. Ya tiene 16 años ese libro. Y es muy lindo porque habla de las redes de apoyo, habla de los nichos. En el caso de él, habla, digamos, pensando en la persona neurodivergente, pero es muy importante pensar en los padres, ¿no? Yo ayer estaba justamente en una reunión con unos padres, o sea, ellos viven en la ciudad de Buenos Aires con su hijo está desescolarizado porque le cambiaron la medicación, el colegio de educación especial va a 40 minutos y no sabe cómo manejar sus conductas, entonces vive 100% con esa mamá, ¿no? Y ese papá, y ellos me relataban algo que me decían, Edu, nosotros no podemos ni siquiera pensar en enfermarnos porque no tenemos familias en la ciudad de Buenos Aires, o sea, estamos nosotros dos solos, ¿no? Entonces yo pensaba, digo, cómo el sistema de salud, ¿no? Los profesionales están fallando ahí de no trabajar sobre las redes de apoyo, que tal vez son más importantes que trabajar puntualmente con esa persona autista. ¿Y por qué? Porque sabemos que las personas autistas varían también en sus conductas y sus características en base al contexto que les rodea, ¿no? Como el contexto termina permeando muchas veces que las personas autistas vivan todo el tiempo en un estado de supervivencia. Entonces, en la medida que ese papá o esa mamá estén mejor emocionalmente, tengan la posibilidad de reunirse con amigos o amigas, ¿no? Y su hijo estar bien con un amigo, y también me pasa en mi vida diaria, digo que mis hijos tienen también compañeros neurodivergentes y que yo tengo que, sabiendo todo lo que sé, a lo que me dedico, tengo que convencer a esos papás y a esa mamá que deje quedarse a dormir en mi casa a ese niño, ¿no? Entonces, poder construir estas redes de apoyo son fundamentales, porque hay que entender que nosotros como padres y madres somos los pulmones de nuestros hijos, ¿no? Y en la medida que nosotros podamos estar bien, y eso también tiene que ver con un cambio de paradigma, ¿no? De dejar de mirar y de intervenir en la persona y empezar a ver el contexto, ¿no? Y cómo los profesionales de la salud acompañan los estados de ánimo, las intervenciones que son necesarias, la psicoeducación también de ese papá o de esa mamá. Y esto es sumamente importante porque es una realidad que en muchos lugares del mundo los profesionales siguen trabajando solamente en esa persona, pero esa persona después, o esa persona autista estoy hablando, ¿no? Y esa persona autista después termina relacionándose en contextos que no tienen el conocimiento o la información que necesita esa persona autista. Es lo que hablábamos anteriormente de la sociedad en general, ¿no? De la importancia de dar información y conocimiento. Y en este caso tal vez hacia las personas más importantes de todas que tienen que ver con los responsables de crianza. Entonces, pensar y construir redes, y construir redes de apoyo a veces tiene que ver con, bueno, empezar a contactar tal vez papás o mamás que tengan personas autistas en mi comunidad o dentro de la escuela. Hay un gran desafío con esto porque vos decías algo que tiene que ver con la incertidumbre. Vivimos con mucha incertidumbre. Esto que relatabas vos de a veces no saber si lo que estoy haciendo está bien o mal, que es lo que debería decirte un profesional de la salud. Lo estás haciendo lo mejor posible o es lo mejor que podemos dar, digo, con lo que tenemos en este momento. Lo mismo siento un docente, un maestro en las escuelas, que no tiene un profesional o alguien que le toque el hombro y le diga, lo estás haciendo bien, ¿no? Y esa incertidumbre es muy nociva para todos nosotros, es muy nociva. Y es muy nociva porque
a veces nos preocupa el estado de supervivencia del niño, niña, joven o adulto autista, y a veces nosotros estamos viviendo en un estado de supervivencia que lo que hace es que nos alejemos, nos atomicemos, y entonces eso nos termina haciendo sentir que estamos solos, y lo que tenemos que hacer es volver a reconstruir los lazos sociales para poder caminar hombro a hombro, ¿no? Porque cuando vos sabes que tenés a alguien al lado que si te caíste te va a levantar, bueno, es distinto. Y ahí volvía un poco a lo que decías vos. Yo escuchaba a hablar al Papa Francisco hace un tiempo y él decía que, bueno, la verdad que una de las peores cuestiones humanas es menospreciar al otro, porque también menospreciar al otro te lleva a ponerte en una situación de superioridad. Entonces lo que decía él que era que la única forma justa y legítima de estar por encima del otro es si vos estabas dispuesto a darle la mano a ese otro que estaba tirado en el piso y levantarlo. Y tiene que ver con esto, ¿no? Construir redes de apoyo implica poder entre todos tejer una red para que esa persona deje de caer, se pueda sentar y pueda sumarse, en definitiva, a acompañarnos mutuamente en situaciones que realmente son muy difíciles, que son hostiles y que muchas familias terminan sintiendo que nadie las entiende, ¿no? Sí, así es. Y hablando de las familias y de las redes de apoyo, uno de los libros habla sobre los hermanos de niños con discapacidad y a voltear la mirada también a los hermanos. Lo escribió una madre tenía un hijo con discapacidad y bueno, empezó a pensar en los hermanos y pasa algo muy impactante cada vez que todos los años comparto ese libro y todos los años esa publicación se vuelve hiperviral. Entonces, ¿qué es lo que a mí me da la señal? Es que claramente, como muchas veces no acompañamos a las familias, no se acompaña a los hermanos, ¿no? En algunos lugares cada vez se empieza a hablar más, ¿no? Y se empiezan a armar talleres, porque hay que mirar, ¿no? También, bueno, ¿qué le pasa a ese niño, a esa niña, a ese joven o a ese adulto con esa situación, ¿no? Que muchas veces, o sea, el foco de atención de ese papá o esa mamá, también por justas razones legítimas, se va hacia quien más apoyo necesita y a veces, claro, ese hermano empieza a perder espacios, empieza a perder espacio y tiempo con sus papás y su mamá, también lo atraviesan emociones, ¿no? Que muchas veces no tiene el lugar para poder expresarlas. Y me parece fundamental, ¿no? También para no cargarlos, porque muchas veces inconscientemente hasta los cargamos con ciertas responsabilidades que no puede tener un niño o una niña a cierta edad. Entonces, me parece que lo que me termina dando esta publicación es como esa señal de, bueno, cuánto más hay que hablar, cuánto más herramientas hay que brindar, cuánto también más hay que preparar y sobre todo preparar y trabajar para que el Estado se haga responsable de cuestiones que no se deberían hacer responsables un hermano. Digo, en Argentina está habiendo una situación de vulneración de derechos y sobre todo de financiamiento del área de discapacidad, ¿no? Porque en Argentina, bueno, las familias pueden acceder a las terapias muchas veces sin pagarlas, cada vez menos, pero... ¿Y eso qué generaba esa situación? Que el día de mañana vos no tengas que pensar, bueno, si yo como hermano de una persona con discapacidad voy a tener el recurso económico para poder pagarle un hogar de día, sino que eso ya estaba pensado y que no recayese en la situación económica tuya o el privilegio tuyo de poder pagar un hogar, ¿no? Entonces a veces hasta esa situación costosa de, lo voy a decir en crudo y hasta puede sonar difícil, la deuda que le voy a dejar al hermano en un futuro. Entonces, poder pensar en los hermanos y poder pensar también como comunidad podemos también hacer parte como responsables a los estados para que empiecen a generar políticas públicas reales hacia las personas con discapacidad y sobre todo que necesitan un apoyo importante, bueno, es fundamental. Sé que me fui para otro lado, pero me parece que todo está conectado con todo
pero en ese sentido, bueno, nos invita a poder preguntarnos, ¿no? De qué le está pasando y cómo lo podemos acompañar también a él. Pero sí, es un tema bien importante a tratar y me llamó la atención, qué bonito que haya un libro al respecto. Y yo también saliéndome un poco de tema y algo no tan profesional, sino más del entretenimiento, recordé la serie Joven Sheldon, John Sheldon, hecha a partir del personaje de The Big Bang Theory. Me gusta mucho cómo muestran a todos los miembros de la familia y sí muestran esto de que Sheldon es un niño muy inteligente, niño especial le llaman en la serie, a los papás les da miedo buscar qué es en realidad, si él tiene alguna condición, dicen que es un niño especial, pero muestran mucho también en algunos episodios cómo se sienten los hermanos. Sí, me parece que, bueno, hay algunas series que ahora no recuerdo el nombre, pero había una en Netflix que tuvo 3 temporadas también muy linda y que un poco mostraba esto, ¿no? Como la dinámica familiar, todo lo que se juega ahí. Y me parece que en ese sentido, bueno, todo lo que tiene que ver con el contenido de entretenimiento o las series, muchas veces ayudan mucho a acercar este tipo de situaciones y también poder pensar. Me parece que pensar nosotros también qué espacios construimos, ¿no? Para abordar esas temáticas que son sumamente importantes. Porque bueno, o sea, en la vida de una persona con discapacidad o neurodivergente, muchas veces con un diagnóstico temprano, se empiezan a jugar también ciertos desafíos y ciertas realidades. O sea, todo lo que tiene que ver con la adolescencia y la transición a la vida adulta y cómo ya está hiper estudiado que a medida que crecen los chicos van perdiendo apoyos. Son todas cuestiones que tal vez los que tenemos una responsabilidad desde lo profesional, empezar a pensar esos espacios para poder acompañar mejor, ¿no? ¿Será que la serie que dices es de un niño que le encantan los pingüinos? Sí, no me acuerdo ahora el nombre, pero... Sí, yo la vi también, se llama, acabo de buscar porque no me acordaba, pero se llama Atypical, es muy bonita, también la vi. Edu, ahora sí, ¿nos podrías contar un poquito de los 2 libros de los cuales eres coautor? Sí, bueno, el primero se llama Lo que no te contaron acerca del autismo, que básicamente fue una coordinación y la posibilidad de pensar distintos temas sobre el autismo y que abordaron distintos profesionales, y a mí me invitaron a poder pensar el juego y cómo impacta el juego y la educación física en la calidad de vida, el juego y la actividad física en la calidad de vida. La verdad que fue un libro muy lindo, un desafío también enorme, porque como te comentaba al principio, a mí me es muchísimo más fácil hablar que escribir, pero bueno, como justamente cada tema surgió de una clase que habíamos brindado, un webinar que habíamos brindado, bueno, las desgrabaron y yo tuve que coordinar un poquito del contenido. Pero es un libro, la verdad, muy lindo, está editado por Bonum y creo que Bonum tiene terminales en muchos lugares de Latinoamérica. Y después, por el otro lado, escribí también con otros profesionales Autismo Descubriendo tus Colores, que está editado por una universidad nacional en Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces tiene también lo lindo, que es accesible, o sea, ponen Autismo Descubriendo sus Colores y van a poder acceder al libro en PDF. Y en este caso lo hice, mi capítulo lo hago compartido con Seba Klein, que es un profe de educación física hace muchos años que me acompaña y estamos siempre trabajando en proyectos juntos. Y en ese sentido también abordamos la temática del juego, pero también hacemos todo un análisis de, bueno, por la problemática del acceso muchas de las familias, por qué no acceden, y también hacemos toda una reflexión del juego y la educación física en personas autistas. Este libro se editó 3 veces, o sea, las 3 veces que lo editó la universidad porque se lo pedían mucho, se agotó, pero ya les digo, tiene esa posibilidad de acceder de manera libre y gratuita por internet, y es un libro que es muy lindo y que aborda muchas temáticas que hace muchos años no se abordaban, ¿no? Porque hoy hablamos de nutrición, hoy hablamos, digamos, del sueño, hoy hablamos de un montón de áreas
que hace años era como todo estaba muy centrado en la intervención psicológica y en cuestiones muchísimo más puntuales, o sea, tanto de la salud mental con un psiquiatra, un neurólogo, y tal vez algún terapista funcional o algún terapista del lenguaje. En este caso fue como abrir el abanico a pensar distintas temáticas, y también se trabaja todo el tema de adultez y demás. Son dos libros muy lindos que quiero mucho, y bueno, ahora también con el desafío de escribir yo también el mío, hace años que las editoriales me vienen como insistiendo, así que firmé contrato con una editorial y también estoy de a poquito escribiendo mi libro, porque bueno, es lo único que también me falta, ¿no? Como dejar el legado también de mi conocimiento con un libro. Muchas formaciones docentes, muchos estudiantes muchas veces me dicen, Edu, porque yo estuve estudiando con tus videos, el profesor nos compartió tu contenido. Yo digo, qué loco, ¿no? Porque en mi formación docente yo estudié con libros. Entonces, y digo, bueno, tengo que terminar escribiendo un libro para que esté en texto plasmado parte de mi conocimiento, más allá de lo lindo de que haya personas que se están formando muchas veces con mi contenido en las redes sociales, que también me da como mucho orgullo, ¿no? Como poder aportar a su formación desde el conocimiento que uno tiene. Ay, qué emocionante, qué bonitas temáticas de los dos ya publicados en los que eres coautor, y qué súper emocionante que ahora esté en camino uno, 100% de tu autoría. Sin duda, pienso desde ya que va a ser un libro increíble y voy a estar pendiente de cuando salga publicado. Para ir cerrando, Edu, esta conversación tan enriquecedora, ¿cuáles son todos los proyectos en los que tú estás involucrado actualmente? Por un lado, digamos, trabajo en lo que es la ciudad de Buenos Aires, en el organismo que forma a los docentes de escuela pública, se llama Escuela de Maestros. Ahí, en teoría, tendría que estar formando docentes, pero estoy formando a profes de educación física, directivos, regentes, o sea, yendo a ver práctica. La verdad que mi coordinadora me habilitó el juego a poder hacer un montón de cosas que a mí me apasionan, y siempre con el mismo objetivo, ¿no? De poder acompañar a algún niño o una niña y dar una solución a un contexto que está necesitando que le resuelvan un problema. Después, por el otro lado, o sea, estoy siempre asesorando y en contacto con distintas universidades y distintos clubes deportivos. Estuve ayudando en algún momento también y sigo en contacto con los chicos de River Sin Barreras, que es un club muy importante de fútbol acá en Argentina, que ha creado un palco sensorial, o sea, y no solamente lo está utilizando en los partidos de fútbol, sino también en los recitales. Entonces, los primeros recitales fui a darles una mano para pensar los apoyos, cómo pensar un recital que es muy distinto a un partido de fútbol. El partido de fútbol empieza a un horario determinado, el recital puede retrasarse. Entonces, bueno, cómo pensar los mejores apoyos. Lo mismo he estado haciendo con otros clubes de la Argentina, brindo formación durante la semana también en instituciones privadas. Ahora tengo que dar 2 formaciones puntuales. Y viajo mucho, y cuando viajo a veces me contactan también trabajando con provincias, o en algunos países se llaman estados puntuales de esos países, o ministerios de educación. Entonces también haciendo convenios y trabajando en la formación de docentes y de profesionales. Entonces mi trabajo es como que no se centra en una cuestión puntual. Mismo ahora estoy empezando a trabajar en alianza con algunas agencias de seguros para pensar, bueno, qué pasa con si las familias claramente tienen pensado el futuro de sus hijos, pero están invirtiendo, digamos, para que el día de mañana tener un recurso económico que le quede a sus hijos o que les quede a ellos después de lo laboral. Entonces estoy empezando soy una mente inquieta, la verdad que a mí me gusta hacer cosas, y si puedo hacer cosas diferentes, muchísimo más, porque eso me permite no aburrirme. Entonces estoy trabajando mucho de todos esos lugares. O sea, tengo mucha libertad para trabajar, por suerte, y también he decidido no estar en el sistema, digamos, público o en el sistema educativo en una escuela puntual, porque eso me quitaría tiempo para poder potenciar todo lo otro, ¿no? Entonces
tal vez el trabajo más artesanal de escuela de maestros y de acompañar a los docentes en las propias escuelas, me gusta mucho también por eso, porque sigo estando como ligado con la realidad cotidiana y con los desafíos que presenta el sistema educativo. Así que viajando mucho sobre todo, intentando aportar el conocimiento que uno tiene, ¿no? Y contribuyendo en distintos sectores. ¿En qué lugares del Internet la gente puede encontrarte o conectar contigo y lo que compartes? La mayoría de mis redes, salvo la de Instagram, si uno pone @edu_sotelo, aparece. La de Instagram, hoy, que si Dios quiere va a terminar siendo la secundaria, es @edusotelo_2, @edu_sotelo2. Pero si uno pone Edu Sotelo Autismo en Google, seguramente, o en YouTube y demás, empieza a aparecer todo mi contenido, porque también es eso, ¿no? Como la huella digital y uno que viene compartiendo hace muchos años, bueno, ya aparece el contenido muy rápido. Los invito a sumarse a la comunidad, ¿no? A que esa comunidad sea más grande. Y que entre todos, bueno, podamos seguir compartiendo, porque muchas veces yo me nutro mucho del contenido o de los comentarios o de lo que me cuentan las familias. Mismo hace muy poquito publiqué una frase donde le preguntaron a un niño autista que era un suéter y él le contestó lo que me pone todo el tiempo mi mamá cuando ella tiene frío, y eso me lo dijo una mamá de un niño autista en las redes. Entonces esa comunidad termina como retroalimentándose y bueno, termina beneficiando en definitiva a otros que tal vez quieren saber un poquito más del tema. Sí, ese post en particular me causó mucha gracia y ternura a la vez. Es que sí. Gracias, Edu, por todo lo que has compartido con nosotros con tanta generosidad. ¿Alguna reflexión o invitación con la que te gustaría que nos despidamos? No, eso, invitarnos a construir redes, a ponernos hombro a hombro y acompañarnos mutuamente con sentido, ¿no? La formación justamente, o esta serie de encuentros todos los martes se llama Acompañar con Sentido, y creo que fue un buen título para pensar esto, que ni la escuela ni la vida duela. Muchas gracias. A ustedes. Hasta la próxima. Este episodio llega a ti gracias a FocusBear, una app creada por personas neurodivergentes para mentes neurospicy, aunque funciona para cualquiera que quiera organizarse mejor. Combina guía de hábitos en tiempo real con bloqueo de distracciones en todos tus dispositivos. Arrancas bien el día, te enfocas en lo que importa y te desconectas cuando toca. Descubre más en focusbear.io.